vamos a ver una cosilla que tenía yo por aquí interés en comentar, porque llevo varias semanas y los que ven la cuenta atrás al principio de estas emisiones habrán visto que anunció secta mortal en Kenia desde abril, y nunca hablo de ello porque la situación se fue haciendo muchísimo más grave a medida que pasaba el tiempo. Entonces era muy difícil hablar de un asunto que está en curso. Siempre quedas mal y estás siendo injusto con tu propio público, porque sabes que no le estás dando la información correcta. Bueno, hasta hoy hay 201 víctimas confirmadas de esta secta mortal que fue el Ministerio Internacional de las Buenas Noticias, encabezado por Paul Mackenzie, un pastor que la inició en 2003, luego dijo que en 2019 la había disuelto, pero no lo había disuelto, sino que tenía sus seguidores en algún lugar alejado de los centros de población, donde eran más visibles, y fundamentalmente su prédica consistía en lo siguiente: primero que nada, la fuente de todo mal es Occidente. Hay que rechazar absolutamente todo lo occidental, y todo quiere decir también la atención a la salud, la educación y los deportes. Todos ellos eran las maldades del mundo occidental, de la vida occidental, y la culpa de todo en el mundo, esto como si fuera Chomsky, decía, era los Estados Unidos, las Naciones Unidas, pero además añadía a la Iglesia Católica, ya que todos estos eran herramientas de Satanás. Y entonces el pastor Paul Mackenzie, predicaba esto, y predicaba, por supuesto, como todos los creadores de este tipo de sectas, que el fin está cerca. El fin se acerca y los que se van a salvar son los que estén conmigo. Esta es una característica que siempre vamos a encontrar en las sectas destructivas. Viene el fin y se van a salvar ustedes si están conmigo, si hacen lo que yo digo, porque yo hablo por Dios y Dios me dijo que esto ya se va a acabar. Pero esta Iglesia Internacional de las Buenas Noticias decidió en un momento dado, a mediados del año pasado, si mal no recuerdo, que había que imitar a Cristo en su ayuno en el Monte de los Olivos. No fue en el Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos es la noche anterior a la crucifixión, al arresto. Sus 40 días en el desierto. No me acuerdo ahora al dedillo el pasaje bíblico, pero decidió decirles a sus seguidores que todos debían imitar a Cristo y dejar de comer. Y al dejar de comer, pues los primeros que murieron fueron los niños, después las mujeres, después los hombres. Un hombre, Francis Wanje, o Banje, no sé cómo se pronuncia, lo siento, que apareció en la televisión de Kenia, dijo que había perdido a 2 de sus nietos en la masacre y que él había avisado a las autoridades y las autoridades no habían hecho caso, como suele ocurrir en estos casos, lamentabilísimamente. En Shakahola, que es el lugar donde se produjeron las muertes y por lo que se le llama la masacre de Shakahola o la secta de Shakahola, se fue muriendo la gente en fases. Cuando se hizo esta entrevista a este hombre que perdió a 2 nietos, yo digo que es terrible cuando un padre tiene que enterrar a sus hijos, porque el orden natural es que los hijos entierren a los padres, pero el que un abuelo entierre a sus nietos, me imagino que es de lo más doloroso que se pueda uno imaginar. Pero la cuestión es que no solo dio esta orden, sino que sus comandos, porque generalmente estas sectas tienen un grupo armado que forma la guardia de corpus, la guardia de cuerpo del líder. Esto lo ha habido en la secta de Osho, en la secta de los Davidianos, en la secta de Jim Jones, etcétera. Pues
los comandos estaban allí para asegurarse de que la gente muriera y no fueran a comer sin querer. Según este abuelo, el 17 de marzo de 2023 apenas estaban muriendo los niños, no las mujeres y los hombres, y claro, al paso del tiempo pues ha muerto más gente, porque no comer es una forma segura de morir, una de las muertes más horribles que hay además. Él fue a la estación de policía, lo informó, no le hicieron ningún caso, y como decía yo, esto pasó cuando había solamente 23 muertos. Hay 201 muertos confirmados hasta el día de hoy. Estoy revisando los periódicos keniatas, pero hay 600 personas desaparecidas. Y 600 personas desaparecidas podría implicar que sea una de las más grandes tragedias de la historia en términos de religión. Y esta es una frase que creo que pinta de cuerpo entero al señor Paul Mackenzie. Hay gente que no quiere ni predicar sobre Jesús. Dicen que sus hijos lloran porque tienen hambre, que se mueran. ¿Eso es un problema? Por lo visto, para él no. Bien, las sectas destructivas, las sectas que le prometen a la gente la eterna vida después del fin de los tiempos, que está a la vuelta de la esquina, como sabemos todos, que esto no solo lo hacen las sectas destructivas, hay mucha gente que se dedica a predicar el desastre que viene por absolutamente todo es lo más horrible que ha ocurrido jamás, al grado de que nos desensibilizamos de las cosas que son realmente urgentes, ¿no? Pero la forma en que estas sectas van convenciendo a la gente de que finalmente matar o morir es el camino de la divinidad, no es distinta de la que usan las religiones normales y corrientes. No es distinto que Dios diciéndoles a los hebreos que tienen que matar a los amalequitas. No es distinto de la iglesia diciendo que los inquisidores que tienen que acabar con los herejes, o las iglesias protestantes diciendo que tienen que acabar con las brujas. Esto, por ejemplo, es un elemento que siempre se encuentra uno de los defensores de la Inquisición. Es que la Inquisición no mató brujas, ya, porque no se hizo para eso. Isabel la Católica le pide al Papa una Inquisición en España para luchar contra los herejes y contra los falsos conversos musulmanes y sobre todo judíos. No para las brujas, no había un problema de brujas aquí. En la Europa protestante hubo un problema de brujas, a los herejes los quemaban menos, bastante menos que a las brujas. No es distinto de las religiones, nos parece mucho más grave o nos parece mucho más notorio porque son grupos en general pequeños, en general de unas pocas decenas, cientos, acaso unos poquitos miles de personas que son capaces de cometer cualquier tipo de atrocidades en nombre de su creencia religiosa. Y en ese sentido, cuando la gente separa a las sectas destructivas de las religiones, yo creo que se comete una injusticia, porque las religiones tienen mucho de sectas. De todos modos, para ubicarnos, estas son algunas de las peores masacres que han sufrido el mundo a manos de sectas. El templo del pueblo de Jonestown fue responsable de la muerte de 913 personas. Jim Jones era un pastor que predicaba, entre otras cosas, el amor entre las razas, pero que entró en un esquema de paranoia tal que, sintiéndose perseguido, convenció a su gente de comprar los dineros de la iglesia, porque las iglesias siempre tienen gente que les done todos sus bienes, sus casas, sus joyas, sus bienes de todo tipo, su dinero. Compraron un terreno en Guyana, que fue le llamaron Jonestown, el pueblo de Jones, por Jim Jones, para honrar al pastor, y ahí se fueron a vivir para crear una comunidad idílica de hermosura, bondad, amistad, belleza, felicidad plena. Un día algunos de los que estaban allí, que no podían salir, lograron ponerse en contacto con un diputado estadounidense y le dijeron, queremos salir de aquí, no nos dejan. El diputado, con una serie de personas y varios reporteros, fue a Jonestown, estuvo con ellos. Jim Jones allí se le vio que su paranoia crecía, sentía que todos lo perseguían, lo querían destruir su obra,
y cuando se fue, dio permiso de que se fueran algunas personas con este diputado, con este grupo que había ido de visita, y cuando estas personas regresan a la pequeña pista de tierra donde se podía despegar el pequeño avión que llevaban, fueron atacados por gente de Jim Jones, por sus guardias armados, mataron a varios de ellos. Hay una escena brutal de un camarógrafo que está tomando, que se bajan de los otros camiones y se bajan y empiezan a dispararles, y cae la cámara, y la cámara del lado sigue filmando. El camarógrafo había sido alcanzado por un disparo. Y entonces lo que hizo Jim Jones fue invitar a su gente a cometer un suicidio masivo, tomando una especie de ponche o bebida de polvos disueltos en agua con un veneno. Y los que no quisieron beberlo, pues los obligaron a beberlo. Murieron 913 personas en ese número. Y claro, como no se sabía ni del congresista, ni de los reporteros, ni de nada, pues pasaron unos días antes de que fueran grupos de búsqueda a Jonestown, y las fotografías desde arriba de los aviones que pasaron sobre la zona con aquella alfombra de muertos, era impresionante. Si hay con los 200 ya es la segunda más grave tragedia religiosa conocida de sectas, de las llamadas sectas destructivas, sería el de Buenas Noticias de Kenia, pero como decimos hay 600 personas desaparecidas, y esto va a seguir desarrollándose en las próximas semanas. Trataremos de ponernos al día. La rama davidiana, que fue otro grupo que anunciaba el fin del mundo, ya viene rápidamente, y su líder Koresh tenía su grupo armado, y él era el único que se podía ir a la cama con todas las mujeres y con todas las niñas, etcétera, etcétera. Entró en un conflicto con el FBI precisamente por su acopio de armas. Fueron sitiados durante bastante tiempo, y cuando un día el FBI trató de entrar al complejo de edificios que tenía la rama davidiana en Waco, Texas, pues se produjo un incendio que unos dicen que lo causó el FBI, otros dicen que lo causaron los propios responsables de la secta, pero murieron 76 personas. Una de las más raras órdenes, la orden del Templo Solar, aquí sobre todo en Europa, organizada por un neonazi que pretendía recrear el orden de los templarios, que todos los chiflados se alucinan con los templarios y le inventan historias a los templarios que no tienen nada que ver con los templarios en sí. No solo fue responsable de una serie de asesinatos, incluido un niño, en uno de los pocos sacrificios humanos de este tipo de los que se tiene certeza que han ocurrido, sino que en 3 o 4 grupos diferentes se suicidaron más de 70 miembros de la Orden del Templo Solar. La Puerta del Cielo fue el otro caso, donde unos tipos creían que detrás del cometa Hale-Bopp venía la nave nodriza que los iba a rescatar, y entonces se suicidaron 39 de ellos el día de mayor acercamiento del cometa Hale-Bopp a la Tierra, y todos se murieron traían una insignia en la ropa que decía Puerta del Cielo, equipo de salida, equipo que sale al campo, ¿no? Luego está la secta de un Shinrikyo, que no mató a sus propios adeptos, pero sí mató a 37 personas, 25 de ellas en distintas acciones de asesinatos de 3-4 personas, y a 12 de ellos cuando la secta decidió atacar con gas sarín, un gas venenoso, el metro de Tokio, causando 12 muertes y más de 5,000 heridos. Por cierto, hace 4 o 5 años fue finalmente ejecutado el líder de la secta, Shoko Asahara, pero la secta sigue existiendo. Todas estas sectas, curiosamente, salvo el Templo del Pueblo, creo, pero la Orden del Templo Solar y Aum Shinrikyo y la rama davidiana siguen existiendo, con nombres distintos, con otras limpiando su imagen, pero siguen existiendo. Finalmente está la familia de Manson, que asesinó a 9 personas, 2 en el matrimonio del Tate LaBianca, y a 7 personas en la casa de Sharon Tate, la actriz que tenía una fiesta, y Manson mandó a sus adeptos a matarlos para iniciar una guerra entre blancos y negros en donde ganarían los negros, pero él, que era blanco, sería nombrado presidente y rey. Y todo esto lo sabía porque interpretaba las canciones de los Beatles, y las canciones de los Beatles tenían un mensaje secreto dirigido solamente para Charles Manson. Es una de las características por las cuales, habiendo tan pocas víctimas en esta
en esta última secta, la de la familia de Charles Manson en California, es una de las razones por las cuales se le recuerda, además por lo absolutamente enloquecidos que estaban sus seguidores, algunos de los cuales siguieron enloquecidos mucho tiempo después, otros han pedido perdón, y etcétera, siguen en la cárcel, pero una que fue liberada acabó tratando de matar al presidente Ford con un cuchillo y estaba bastante mal de la cabeza, no me acuerdo de su nombre. Y otras han hecho muy buena labor en la prisión y han tratado de lavar sus culpas, pero era terrible ver a unas chicas que se supone que eran hippies de amor y paz y que habían asesinado brutalmente a cuchilladas a una serie de personas absolutamente inocentes. Esto no solo lo hacen las sectas, lo hacen también las religiones, y eso no creo que debamos olvidarlo nunca, porque siempre se trata de separar religiones y sectas, y a veces yo no veo la diferencia. Igual el que está mal soy yo.